Vamos a crear una lección interactiva para la enseñanza del concepto función exponencial con ayuda de ClassPath.net. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al sitio ClassPath.net, iniciar sesión, y en este caso yo ya he creado previamente la plantilla que voy a utilizar para el ejemplo de la función exponencial. Ingresamos al ejemplo. Previamente he insertado un elemento de texto en el cual he colocado el título de la lección, que en este caso es Funciones exponenciales, el caso del coronavirus. Posteriormente he puesto una descripción muy sencilla para los estudiantes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al día 23 de marzo se tienen los siguientes datos confirmados como positivos por COVID-19, que en este caso es el coronavirus. La instrucción es: analiza los datos que se presentan y determina si la relación entre el número de días transcurridos y el número de casos positivos puede considerarse como exponencial. Luego justifica tu respuesta. Considérese el día 1 del registro como el día 10 de marzo. Entonces, en la parte inferior he insertado una gráfica que he configurado desde 0 a 14 días y desde 0 a 400 casos de infectados. Ahora podemos observar del lado izquierdo que tenemos una tabla que procede de esta gráfica, es decir, lo que nosotros tuvimos que hacer es insertar una tabla de puntos en el cual ya tenemos colocados los números del 1 al 13, considerando que el día 1 es el día 10 de marzo. Y ahora voy a ir haciendo poco a poco el registro de cada uno de los días. En el primer día se tuvieron 7 casos confirmados, en el segundo día 11, en el tercer día 12, en el cuarto día 26, en el quinto día 41, en el sexto día 53. Todos estos datos son acumulativos, es decir, fueron los casos que se fueron acumulando día a día. En el séptimo día ya teníamos 82 casos, en el octavo día 93, en el noveno día 118, en el décimo día 164 casos confirmados, 203 casos para el siguiente día, 251 casos para el día número 12, para el día número 13, 316 casos y finalmente para el día número 14, 367 casos que corresponden al día 23 de marzo. Nosotros podemos observar por el comportamiento de los puntos que tenemos colocados en la gráfica, cómo se fueron graficando, pues el crecimiento de una forma exponencial de nuestra función. Aquí podríamos dejar a la libertad del estudiante que justifique su respuesta a partir de la observación de los puntos. También podemos cambiar el color de los puntos si nosotros queremos. Podemos dar clic en la tabla y si nosotros queremos, por ejemplo, que los puntos aparezcan de color rojo, y los dejamos así. Ahora bien, si nosotros quisiéramos justificar matemáticamente que se trata realmente de una función exponencial, también podríamos hacer un análisis de regresión. Por ejemplo, para la gráfica podemos insertar una tabla de datos. En esta tabla de datos yo voy a ir copiando nuevamente los casos confirmados por coronavirus, únicamente la parte de los casos. Una vez que nosotros ya hemos capturado nuestra información, podemos visualizar la tabla completa y ahora podemos solicitarle a nuestro ClassPath que nos permita analizar el tipo de regresión que tiene en este conjunto de datos. Por ejemplo, si seleccionamos nosotros la primera columna hasta el día número 14, automáticamente van a aparecer nuestro menú de estadística en el que nosotros podemos hacer una regresión. Sospechamos que se trata de una función exponencial por el tipo de comportamiento que tenían los puntos de la gráfica, y nosotros podemos elegir si asignamos una función exponencial de cualquier tipo de base o una función exponencial de base Euler. En este caso vamos a elegir una función exponencial de base Euler. Lo que nosotros estamos observando entonces es los datos que está tomando para la variable X, los datos que está tomando para la variable Y, la frecuencia que está tomando, y aquí nosotros observamos cuál es el valor de A y cuál es el valor de B para nuestra función exponencial. Quiere decir que nuestra función debería quedar como Y igual a 6.81
por e elevado a la 0.3068x. Podemos indicarle al estudiante posteriormente, escribe la expresión algebraica de la función obtenida. Podemos colocarla aquí en un lado y solicitarle al estudiante que ingrese la expresión algebraica, dejándole una opción aquí para ingresar. En este caso, la función obtenida fue y igual, en este caso la a vale 6.811 multiplicado por e. Para insertar e vamos a la función de matemáticas, por e elevado a la 0.3068x. Esta es la expresión algebraica que nuestros estudiantes deberían de colocar. Lo que nosotros estamos observando entonces es que podemos nosotros construir una lección insertando primeramente un contexto, una información para ubicar a los estudiantes. Posteriormente podemos insertar una tabla de datos, y esta tabla de datos que también podemos ir observando conforme nosotros los vamos ingresando. Podemos ver la curva de ajuste que se generó una vez que nosotros hicimos nuestra regresión, cuál es el modelo que se ajusta a este conjunto de datos. Aquí podemos pedirle al estudiante que justifique su respuesta, posteriormente extraer los datos para hacer el análisis de regresión, y en un espacio en blanco, en un espacio de texto, podemos pedirle al estudiante que escriba la expresión algebraica correspondiente, y de esta forma podemos tener un análisis matemático del caso del coronavirus como una función exponencial.